Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece importante que aclaremos en el curso de milagros, porque a veces cuando lo leemos nos parece como muy fuera de nuestra realidad y precisamente es la realidad. El curso de milagros, en algunas lecciones, tanto en las básicas como en las avanzadas, dice que el mundo no existe, y que lo único que nos puede dar paz es la realidad y que los pensamientos verdaderos es lo único que nos puede dar paz. Entonces, cuando nosotros escuchamos a los maestros de milagros, por ejemplo, decir es que el mundo no existe, es una broma, ¿no? Entonces, pues de alguna manera creo que una parte de nuestra mente escucha eso y le parece real porque es real, es la verdad. Pero una parte de nuestro consciente cree que la persona está enloquecida y que en realidad um, está hablando de cosas que no existen. Entonces, vamos a comenzar a desglosar como este concepto en el curso de milagros. Eh, el curso de milagros parte de que nosotros tenemos tantos pensamientos inconscientes que cada pensamiento da vida o da cualidad a una parte de tu existencia, ¿sí? Digamos que si tú piensas que trabajar poco y ganar bastante es correcto, entonces seguramente ese pensamiento te generará un trabajo donde tú no trabajes tanto y ganes más. Si tú piensas, por ejemplo, que los vecinos son una molestia, seguramente tus vecinos perdón, se van a convertir en una molestia para ti en algún momento. Entonces, cada parte de nuestro pensamiento, digamos que modela la realidad que nosotros vivimos. Y lo que dice el curso de milagros es que el mundo no existe porque el mundo tal como lo vemos o tal como lo percibimos es como muy espeluznante y que nos da mucho miedo. Entonces, esto es algo que nosotros, por supuesto, que vivimos día con día, la política, la contaminación, el peligro, los robos, la incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, el curso de milagros lo que nos cuestiona es que nosotros estemos tal vez creando con nuestro pensamiento muchos de los aspectos negativos que se encuentran en nuestra vida. Y lo que nos propone el curso es que nosotros empecemos a dejar que otros pensamientos más sensatos que vienen de una parte de la mente más avanzada que todos tenemos puedan venir y puedan generar otras circunstancias en nuestra vida. ¿Cómo te puedo explicar esto claramente? Digamos que una persona, digamos que las personas aquí en Irapuato, donde yo vivo, hay personas que vienen en el tren y que vienen con sus familias. Entonces, a veces cuando yo los veo, yo digo, ¿qué tipo de pensamientos tendrán ellos para generar una vida así? Entonces, digamos que, por ejemplo, para ellos está bien vivir en el camellón, está bien comer algunos días o algunos días no, pero esas son ideas que ellos tienen dentro de ellos y que tal vez tú que me estás escuchando son ideas inimaginables que tú no te puedes permitir. Entonces, ¿cómo es la realidad para una persona que tiene esas ideas y cómo es la realidad para ti? Aquí podemos ver que sí puede que haya dos distintas realidades basadas en dos ideas distintas. Entonces, lo que te dice el curso, solo dale cabida en tu mente a que tu vida puede ser mejor si tu pensamiento está más saludable. Todos de alguna manera creemos que nuestro pensamiento está saludable, pero cuando vivimos relaciones personales llenas de problemas, cuando se nos está dificultando tener dinero, cuando trabajamos muchísimo, nos desgastamos mucho o cuando nos enfermamos, esa es la prueba de que los pensamientos que tienes no son enteramente saludables. ¿Y por qué nosotros no nos damos cuenta? Porque muchos de esos pensamientos, como ya lo he comentado en otros audios, están inconscientes, están muy inconscientes, en una parte donde ni siquiera los alcanzas a ver. Entonces, cuando el curso dice el mundo no existe, o como no hay nada que yo desee de este mundo, es como no hay nada que mi mente
que no conozco y que mi mente de mente genera, no hay nada de eso que yo quiera, no hay nada de eso que yo desee. Lo único que quiero es el mundo de Dios, lo único que quiero es estos pensamientos verdaderos que vienen a mí cuando yo entreno mi mente y que pueden generar una vida mucho más plena y mucho más feliz. Nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo es que, por ejemplo, en un lugar con tanta inseguridad, yo voy a ser una persona tan plena y tan feliz? Recordemos que esos pensamientos de miedo van a conectarse con otros pensamientos de miedo. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes mucho miedo de salir a la calle porque alguien te pueda asaltar, seguramente te encontrarás con personas que tienen mucho miedo y que asaltan. Porque las personas que están por ahí afuera asaltando, robando a otros, etcétera, son personas como tú y como yo, que están muy desbordadas en el miedo. Entonces, en la misma sintonía nosotros nos vamos a encontrar y nosotros no estamos ayudando tampoco a esas personas porque estamos haciendo un miedo mucho más colectivo. Lo que sí te puedo decir también es que cuando nosotros generamos todo este tipo de pensamientos, es muy posible que tengamos un enojo interno alto, pero no nos damos cuenta. Y nosotros decimos, pues así es, ¿no? O sea, en las relaciones, pues hay infidelidad, ¿no? Pues así es, ¿no? O sea, los trabajos se pierden y luego pues vas a pique, pues así es, nos enfermamos y padecemos largamente y luego morimos. Entonces, el tener estos pensamientos, yo te podría preguntar, ¿cuánto enojo interno crees que tenga una persona como la que te estoy planteando, una persona que duerme en un camellón y que viene con su familia y recorre muchos kilómetros, que ha decidido con base a sus ideas tener estas experiencias? ¿Cuánto enojo interno crees que esa persona tendrá? Y yo te preguntaría, ¿cuánto enojo interno crees que tú tienes por generar una vida como la que actualmente estás viviendo? Tenemos que tener muy presente y tenemos siempre que tener mucha claridad que nosotros, nuestra herencia divina, esta es una idea como radical en el mundo, pero si nosotros no la tenemos, entonces ¿a qué venimos? Nuestra herencia en el mundo es la paz, la dicha y el amor, no hay otra cosa. Eso es lo que dice la Biblia y todos los textos sagrados. Esa es nuestra herencia divina. Entonces, ¿por qué no la estamos viviendo? Porque estamos en un proceso de deshacimiento de pensamientos para encontrarnos con nuestra herencia divina. Lo natural es que todo el bienestar de la vida viniera a mí, que yo tuviera relaciones fáciles, relaciones amorosas, que yo pudiera estar en mi función, en mis talentos, trabajando ampliamente, que el dinero viniera fácil, que yo no tuviera que desgastarme demasiado. Y cuando yo no me encuentro ahí, quiere decir que hay muchas ideas todavía generando algo contrario. Los maestros, muchos maestros del curso de milagros, por ejemplo, mencionan, ¿no? Como digamos que la nueva espiritualidad dice, crea con tu mente, ¿no? Crea con tu mente esto, crea con tu mente aquello. Lo que el curso de milagros dice es, saca la basura de tu mente y deja que entre lo que naturalmente tú tienes derecho. No tienes que crear nada, no tienes que hacer ningún esfuerzo para crear nada. El bienestar es ya tuyo, es tu herencia. Lo que tú tienes que hacer es liberarte de todas aquellas trabas que se encuentran en tu mente. Y bueno, esas trabas vienen de tantos lugares. Vienen, por ejemplo, entonces te voy a dar algunos ejemplos terapéuticos, ¿no? Para que lo aterricemos un poquito más. Digamos que cuando un niño nace y su madre tiene mucha dificultad para sostenerlo porque el padre no está, porque ella tiene pocos recursos, entonces ella va a sentir que el hijo, lo ama profundamente sin duda, pero va a sentir que el hijo es una carga, por ejemplo. Y el niño va a introyectar tanto esta culpa de cargar a su mamá y tanto esta idea de que el mundo es un lugar donde no es posible sostenerse y que hay que trabajar mucho o hay que batallar mucho. Entonces esto ya genera tanto una culpa como un enojo. Y cuando nosotros crecemos, este enojo y esta culpa va a tomar dimensiones más grandes, haciéndonos difícil conseguir un trabajo, no permitiéndonos estar en paz con nuestra vocación y nuestros talentos. Es decir, esto de lo que yo te hablo, estos pensamientos de mentes,
cuando ya toman realidad, son ejemplos muy cotidianos. Digamos que el dolor de la pérdida de abortos, por ejemplo, que tuvo la madre, eso pueden ser también culpas y pueden ser dolores que nosotros podemos cargar. Ya en específico nosotros vamos viendo, ¿no? Cuando nosotros hacemos trabajo de introspección, la misma mente te va mostrando cuáles son como los bloqueos que tú vas pasando. Y el curso de milagros dice, permite que lo que eres te enseñe a ti. El curso y otros entrenamientos, por ejemplo el entrenamiento de Leonard Orr, está encaminado a que nosotros nos hagamos cargo y responsables de nuestra propia sanación. Leonard Orr, por ejemplo, hace un entrenamiento y los que fuimos entrenados con él, entrenamos a otras personas precisamente para esto. Él tiene una sesión de 1 hora de respiración, que es para sacar precisamente todos estos patrones, que es lo mismo que nosotros hacemos al meditar con las lecciones del curso de milagros. Pero un punto muy importante que maneja el curso y que maneja Leonard es que esto tiene que ser algo personal. Tú no tienes que ir con una persona a que te renazca, vas y aprendes a renacer, ¿no? O a hacer la sesión de respiración. O vas conmigo y aprendes cómo entrenar, pero después de eso tú tienes que hacer un crecimiento como por ti mismo, sin depender de nadie, para que tu mente sea la que te enseñe a ti. O en términos de más devoción, que yo no tengo ningún problema con eso, pero a veces las personas sí lo tienen, para que Dios te entrene a ti y para que Dios entrene tu mente, porque esa es la única conexión posible. Todos los que estamos aquí solamente estamos enseñando a los otros a ver cómo conectan y a nosotros mismos a ver cómo conectamos para que Dios nos entrene nuestra mente. Ese es el último objetivo. Cuando yo estaba allá con Leonard y él me hablaba de esto, a mí me parecía como difícil porque yo venía de una cultura terapéutica de muchos años, pero ahora me doy cuenta que en realidad eso es, nosotros tenemos que aprender a entrenar nuestra mente y hacerlo por nosotros mismos. Recuerda que algunas personas me dicen, bueno, ¿y cuándo nos damos cuenta que nos ha hablado Dios, no? Dios, cuando tú estés en paz y eso deja en paz a los demás, es que la solución vino de tu mente superior, o sea, de Dios. Si no te tiene en paz, tú dices, pues a mí me dejó en paz, pero ves que los otros están en enojo, etcétera, etcétera. No, esa no es una respuesta de Dios. Pero nosotros nos vamos entrenando para escucharla. Entonces, bueno, creo que ya me fui por otros temas, pero básicamente lo que te quería explicar era esta parte como de la realidad, ¿sí? De la que mucho habla el curso de milagros. Cuando el curso te empiece a hablar y te empiece a decir que tú no debes desear este mundo tal como lo ves, como que uno dice, ay Dios mío, ¿eso qué? Pues, ¿qué quiere decir? Que tú no debes desear este mundo con todas tus memorias inconscientes y dolorosas, que tú debes desear un mundo superior, que te puede dar tu conexión superior en la mente. Entonces, digamos que ahí podemos estar ahora, ¿no? La experiencia seguramente te va a mostrar muchísimo más. Y cuando los maestros del curso de milagros dicen, el mundo no existe, en algún momento tu mente te llevará a mirar esto, porque en realidad esto es algo experiencial y es cierto, el mundo no existe. Pero hasta ahora dejémoslo como en la explicación terapéutica para que te haga sentido. Recuerda que entiendas o no entiendas el curso trabaja, como lo dicen, el curso trabaja a pesar de ti. Entonces, mantengámonos como en nuestro trabajo. Recuerda que el pensamiento superior te soluciona todo. En cuanto tengas un problema en el área que sea en tu vida, Padre, dame la verdad de esto. Y haces tu lección del día. Padre, dame la verdad de esto. El curso soluciona todas las áreas de tu vida. Para eso es, ¿por qué? Porque tu mente superior siempre está a tu servicio. Y tu mente superior, o Dios, como le quieras llamar, siempre está a tu servicio para solucionar cualquier área de tu vida. Entonces, pues bueno, nos mantenemos en nuestro entrenamiento y por ahí pronto platicamos de otro tema.